Hablando de hipertensión pulmonar, tenemos que tener en claro que esta definición viene de un cateterismo cardíaco derecho. Sin el cateterismo cardíaco no la podemos clasificar. Dicho esto, se define como una presión arterial media de la arteria pulmonar mayor a 20 milímetros de mercurio. Este parámetro se obtuvo de estudios en sujetos sanos y con un límite superior pronóstico. Así obtuvimos ese 20 milímetros de mercurio. En esta definición es fundamental incluir la RBP y la PEP, que es las resistencias vasculares periféricas y la presión de enclavamiento, con la finalidad de distinguir aquellas que son secundarias a una disfunción del ventrículo izquierdo o causas postcapilares de precapilares, que más adelante vamos a ir viendo. Estos de resistencias vasculares periféricas, en varios estudios se vio que el valor relevante clínico y pronóstico es en 2 unidades Wood. Va a depender muchísimo de edad y de la superficie corporal, siendo mayor para los adultos. En cuanto a la presión de enclavamiento, no hay un parámetro fijo. De hecho, la última guía dice que son 12 milímetros de mercurio y el límite superior de 15. Las guías antiguas lo manejan en 15 milímetros de mercurio y es el que actualmente se sigue utilizando. Y esto es para poder clasificarla como poscapular. Ahora bien, para clasificar la hipertensión pulmonar de acuerdo a sus parámetros hemodinámicos, tenemos 3 parámetros a considerar: la presión media de la arteria pulmonar, la resistencia vascular periférica y la presión de enclavamiento. Y con esto vamos a poder originar 3 grupos. 1, hipertensión pulmonar precapilar, postcapilar aislada y la mixta. Y se ha reintroducido nuevamente al concepto la hipertensión pulmonar del ejercicio, que más adelante vamos a tocar. La hipertensión pulmonar precapilar se necesita la resistencia vascular periférica pulmonar mayor a 2 unidades Woods, una presión arterial media de la pulmonar mayor a 20, pero aquí la presión de enclavamiento va a ser normal, es decir, igual o menor a 15 milímetros de mercurio. Para el grupo de postcapilar, aquí es igual presión media de la arteria pulmonar mayor a 20, unidad de la RBP menor a 2 unidades Wood y la presión de enclavamiento mayor a 15 milímetros de mercurio. Cuando es mixta, entonces ya va a estar las dos elevadas, tanto la RBP más de 2 unidades Wood y la presión de enclavamiento mayor de 15 milímetros de mercurio, con una presión media de la arteria pulmonar mayor a 20 milímetros de mercurio. Se reintrodujo nuevamente el concepto de hipertensión pulmonar en el ejercicio en base a la pendiente de la presión arterial media sobre el gasto cardíaco en ejercicio y en reposo, más de 3 milímetros de mercurio sobre litro sobre minuto. Existen estudios que han demostrado que puede existir una variabilidad en este patrón, siendo normal desde 1.6 hasta 3.3 milímetros de mercurio sobre litro sobre minuto, siendo mayor en adultos mayores. Sin embargo, un valor más allá de 3.3, en algunos cortes lo manejan de 3 milímetros de mercurio sobre litro sobre minuto, nunca es normal. Esta presión hipertensión pulmonar en el ejercicio se asocia a peor pronóstico cuando en el ejercicio aparece disnea, pero no nos sirve para discriminar si es pre o postcapilar. Para eso tendríamos que bajar el punto de corte a 2 milímetros de mercurio sobre litros sobre minutos. Entrando de lleno a lo que es la clasificación de la hipertensión pulmonar basada en la guía ESC para el diagnóstico y tratamiento de hipertensión pulmonar publicada en el 2022, vemos que la hipertensión pulmonar, el objetivo es tratar de hacer 5 grupos. Esos grupos van a irlos haciendo en conjunto de acuerdo a características clínicas, fisiopatológicas y terapéuticas.
voy a ir hablando en esta tablita, que es la más actualizada y qué es lo que cambia con respecto a las guías previas. El grupo número 1 es la hipertensión arterial pulmonar. El grupo número 2 es la asociada a enfermedad del ventrículo izquierdo. El grupo número 3 a aquellas enfermedades pulmonares, ya sea restrictivas, obstructivas, hipoventilación. El grupo número 4 a las enfermedades oclusivas de las arterias pulmonares, y el grupo número 5 aquellas que no logramos identificar ese mecanismo fisiopatológico como tal. Cada una de ellas se subdivide en 6, salvo el grupo número 2 y el grupo número 4. El grupo número 1 consta de la hipertensión arterial idiopática, la hereditable, la secundaria a toxinas, la que es respondedora. En la idiopática también viene la que es respondedora al test de vasorreactividad y los que no son respondedores al test de vasorreactividad, aquellas que pueden ser atribuibles a enfermedades del tejido conectivo, a VIH, a hipertensión portal, a la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido y cardiopatías congénitas. También en esta clasificación, en el grupo 1, se incluyen las enfermedades veno-oclusivas. ¿Qué hay de nuevo en este grupo? Que aquí estamos incluyendo la idiopática y se puso los que son respondedores o no al test de vasorreactividad, y también se meten las que son secundarias a enfermedades veno-oclusivas, que eso no se consideraba previamente. Vámonos al grupo número 2, que son secundarias a cardiopatía izquierda. Estas, pues lo básico, insuficiencia cardíaca con FEBI disminuida o ligeramente disminuida. También las secundarias a valvulopatías y cardiopatías, ya sea adquiridas o congénitas, pero que te den una elevación postcapilar. El número 3 es la enfermedad pulmonar o de hipoxia y se subdivide en 1, las que son de patrón obstructiva o enfisema, la número 2 que sean restrictiva, número 3 que sean un patrón mixto, número 4 aquellas que tengan un síndrome de hipoventilación. Esto es nuevo porque en las guías previas lo referían como apnea obstructiva del sueño, ahora se les llaman todos de hipoventilación. Aquellas que no tengan nada de enfermedad estructural pulmonar, pero se asocia a la hipoxia, como estar expuesto prolongadamente a la altura, y aquellas enfermedades del desarrollo pulmonar. Grupo número 4, aquellas enfermedades obstructivas de las arterias pulmonares, que la que más conocemos es el tromboembolismo pulmonar crónico. Y también aquí entran las causas de obstrucción arterial pulmonar poco comunes, como sarcoidrosis, algo de causas infiltrativas. Y el grupo número 5, aquellas sin mecanismo como tal conocido, las hematológicas, las metabólicas como Gaucher, Fabry, las metabólicas, que son estas que acabo de mencionar, las sistémicas como lupus, sarcoidosis, insuficiencia renal con o sin hemodiálisis, microangiopatía pulmonar trombótica tumoral y mediastinitis fibrosante. ¿Qué logramos rescatar de esta última actualización? Lo que dije del grupo número 1 y del grupo número 3, que previamente no se refería así en las guías previas. También cabe mencionar que los grupos que actualmente se enfocan en la terapéutica, el estudio, porque tienen una causa reversible, es el grupo número 1 y el grupo número... Desde que fue el primer consenso en Evian en 1998, se trató de ir perfeccionando esta clasificación de hipertensión pulmonar, todo en base a lo que ya dijimos, clínica, fisiopatología y terapéutica.
y se hicieron 5 grupos de la OMS que son muy iguales a los que acabo de mencionar. La diferencia vuelve a ser el grupo número 1, donde aquí no está metiéndote las enfermedades veno-oclusivas y no te mete de que si son respondedores o no al test de vasorreactividad. Y todavía en el grupo número 3 está mencionándote apnea obstructiva del sueño en vez de mencionarlo como síndromes de hipoventilación. Y otra clasificación que cobra muchísima importancia en niños es la clasificación funcional para hipertensión pulmonar de Panamá 2011. ¿Qué es una clasificación funcional? ¿Para qué nos sirve? Una clasificación funcional es aquella que tiene como propósito describir el impacto que tiene una enfermedad en la vida del paciente. Todas estas clasificaciones funcionales que vamos a utilizar en hipertensión pulmonar vienen inspiradas, secundarias, de las clasificaciones funcionales de falla cardíaca descritas en el adulto, o sea, la NIHA, en 1998. También existen unas encuestas como la encuesta de Minnesota Living with Heart Failure, que es un test que tiene validez tanto interna como externa y que sirve para el seguimiento de los pacientes. Hay otro que se llama SHORE from Survive 36, que también puede servir en niños y en adultos que las han adaptado, pero en niños no sirven en menores de 5 años. Y este de SHORE from Health Survive también sirve para los estudios y costos-beneficios. Surgió uno que se llama CAMPOR, que es el Cambridge Pulmonary Hypertension Outcome Review Utility Index, que ha tratado de ser específico para hipertensión pulmonar. Sin embargo, ninguna clasificación cumple todas las necesidades que requerimos para describir la clase funcional en pacientes con hipertensión pulmonar. Ahora bien, hablando como tal en niños menores de 2 años no se pueden comunicar con nosotros, a diferencia del adulto. Entonces necesitamos establecer parámetros objetivos. Y esos parámetros objetivos que yo necesito cuantificar va a ser el crecimiento, la necesidad de alimentación suplementaria y, conforme vaya creciendo el niño, la asistencia al colegio. Entonces, teniendo estos parámetros objetivos, la clasificación de Panamá 2011 organizó 5 grupos de edad en base al neurodesarrollo del niño y la clase funcional. Para la clase funcional se basa en una clase funcional de hipertensión pulmonar que está basada en la NIHA de 1998, como ya dijimos. Y básicamente los primeros 3 grupos etarios son en menores de 2 años, porque aquí es donde va a surgir el mayor crecimiento, la mayor madurez neuromotora, sensorial. El siguiente grupo es en niños hasta los 5 años, porque aquí es donde ya el niño se va a poder comunicar, te va a decir que le duele, cómo se siente, y de ahí son de 5 a 16 años. Prácticamente un niño de 16 años ya se pueden utilizar las escalas y que clasifican como el adulto. Limitaciones que tenemos de la clase funcional de Panamá del 2011, pues bien, que a veces los niños cardiópatas o cualquier niño viene con otras enfermedades. No solamente es la cardiopatía o la hipertensión pulmonar lo que estamos analizando. A veces tienen problemas del neurodesarrollo, neurosensoriales, motores, y eso va a influenciar mi interpretación en la clase funcional. Entonces, hablando como tal de la clase funcional, tenemos 4 estadios. El número 1, pues en base a la actividad física y a los síntomas que desencadena. Clase 1 es aquellos que no desencadena síntomas, que está asintomática, tanto en la actividad física como en el reposo, y que la actividad física común no origina disnea, fatiga, dolor precordial ni presíncope. La clase funcional 2 son aquellos pacientes con hipertensión pulmonar que tienen ligera
limitación de la actividad física sin síntomas en reposo, y la actividad física común sí desencadena todos estos síntomas que les acabo de decir. La clase funcional 3 tiene marcada limitación de la actividad física, pero no tiene síntomas en reposo y obviamente desencadena todos los síntomas que también acabo de referirles. Y por último, la clase funcional 4 pues tiene síntomas, aunque no esté haciendo actividad física en reposo, y limita toda su actividad diaria. Esto, pues si se fijan, es exactamente igual que el adulto, pero lo que propone a Panamá es, aparte de eso, suma lo que acabamos de decir de lo que esperamos nosotros en el neurodesarrollo de los niños. Entonces, por eso te va a dividir 5 grupos, de 0 a 6 meses, de 6 meses a 1 año, de 1 año a 2 años, de 2 años a 5 años y de 5 años a 16 años. Y vamos a evaluar el crecimiento, vamos a evaluar la capacidad de la alimentación suplementaria y la asistencia al colegio. Un niño sano debería asistir 75% a sus clases, al colegio, a la guardería. Entonces, por ejemplo, un niño en clase funcional 1 es un paciente asintomático que no presenta disnea, síntoma, presíncope, fatiga, que va a estar creciendo adecuadamente, que se va a estar alimentando adecuadamente, y pues en sí lo que hace un niño de 0 a 6 meses, que pues tiene el control de su cabecita, ya se sienta, se puede voltear, gira su cabecita. Un niño en clase funcional 2 tiene retraso del desarrollo y también tiene una regresión de las actividades ya aprendidas. Empieza la asistencia al colegio, y aquí es menor al 50%. Son niños que están muy cansados, que son muy introvertidos, que casi no conviven con nadie, que están dormidos casi todo el tiempo. La clase funcional 3 la vamos a dividir en 2 subgrupos, 3A y 3B. Aquí pues sigue siendo lo mismo, el niño ya dejó de crecer aquí, porque en la 2 sí dejó de crecer, pero se mantenía en su carril. Aquí dejó de crecer, ya no está en sus percentilas, el niño ya tiene limitación para estar comiendo, está dormido, está apático, no convive, la asistencia pues es nula, 50. Necesitan silla de rueda cuando salen de su casa, pero aquí la alimentación suplementaria, a pesar de estar limitada, puede seguir siendo por su boquita. Y la 3B, la gran diferencia es lo mismo, pero la alimentación suplementaria es mediante sonda nasogástrica. Y por último, la 4, que están severamente comprometidos y son incapaces de realizar cualquier actividad física sin experimentar fatiga o disnea. Y obviamente presentan con frecuencia todos los síntomas que dijimos: síncope, son callados, son retraídos, y ya aquí tienen falla ventricular derecha. Bien, estas fueron las clasificaciones de hipertensión pulmonar, las mencionadas en las guías ESC para el diagnóstico y tratamiento de hipertensión pulmonar, las que se revisaron en IBIAN, en NISA, y también la clasificación funcional para hipertensión pulmonar.